Muy buenas tengan todos y todas. Es un gusto saludarles y el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema de transformación y ajuste estructural en Costa Rica. Esto en el periodo que comprende 1985 y 1995, es decir, 10 años de importantes cambios estructurales, económicos, políticos y de diseño institucional en Costa Rica y en América Latina. En primera instancia, debemos de recordar que transitamos a inicios de los años 80, entre el 80 y el 82, una fuerte crisis derivada de un contexto internacional de recesión económica, de reajuste en las tasas de interés de los créditos que habíamos adquirido como estados y como economías en proceso de industrialización, y también con el agravante de procesos a lo interno del país de contracción económica, de desempleo, de estanflación y de reducción de las capacidades productivas a nivel nacional. Este modelo de ajuste estructural responde también a una política macro e internacional de transformación de los mercados, de transformación de las dinámicas productivas y por ende también de los procesos de acaparamiento de capital y de extracción de capital de los países y por parte fundamentalmente de las élites económicas y de los capitales transnacionales. Esta estrategia de programa de ajuste estructural en Costa Rica responde a alineamientos direccionados del Fondo Monetario Internacional y desde el Banco Mundial con el objetivo de garantizar al país estabilidad económica y transformación de las estructuras institucionales. En primera instancia, vamos a entender a estos programas de ajustes estructurales como instrumentos de política pública, instrumentos económicos e instrumentos institucionales de transformación del aparato, con una clara orientación aperturista, una clara orientación neoliberal de primera generación. Y esto lo estaremos trabajando con mayor amplitud, el tema de las distintas expresiones y generaciones de este modelo y de este núcleo teórico también denominado neoliberalismo. Podemos entender también los programas de ajuste estructural como conjunto de medidas, decisiones públicas con el propósito de eliminar, reducir o generar condiciones, que eso es muy importante, eh, para un uso adecuado y transformador del aparato productivo. Recordemos que Costa Rica se encontraba en un momento de desarrollismo, de generación de un Estado mucho más fuerte y más interventor en los asuntos económicos y los asuntos productivos, con una clara intención de sustitución de importaciones, cual nos ubicamos en un mercado común centroamericano como nuestra área de influencia, y con mercados al interno del país, con un mercado nacional bastante robusto y con un sector productivo bastante empoderado dentro de esos mismos mercados. Este programa de ajuste estructural parte de las tesis contrarias y por lo tanto busca una desestructuración de las importaciones para generar procesos de exportación y procesos de empoderamiento de los sectores productivos al interno, sobre todo sectores productivos no tradicionales o de productos no tradicionales. Es importante agregar que los programas de ajuste estructural se aplicaron a lo largo y ancho de América Latina, término de una receta derivada de este ascenso de las tesis y de las corrientes ortodoxas de orden neoliberal. Sin embargo, si bien es cierto, era una receta, era un manual de aplicación en nuestros países latinoamericanos, eh, las distintas relaciones de poder, las distintas condiciones contextuales
Y obviamente las distintas diferencias en los modelos productivos generaron formas diferenciadas de aplicación de estas recetas y con distintos grados de agudización en los distintos países de la región latinoamericana. Costa Rica presenta 3 distintos programas de ajuste estructural, denominado PAES, que son la antesala y el condicionante que debe de cumplir el país, los distintos condicionantes de reformas para poder ser garantes de los préstamos de ajuste estructural que de una u otra manera venían a solventar las deficiencias generadas por la crisis de los años 80 en el país. Claramente eso tiene una relación con la transformación interna de las condiciones para la aplicación y para la generación de un nuevo modelo económico que estaremos analizando en posteriores clases. El programa de ajuste estructural número 1 se desarrolla y se aprueba en 1985, ya prácticamente para finalizar el gobierno de Luis Alberto Monge, de la administración Monge, y tiene como componente específico 5 importantes áreas que a su vez generaron distintas formas y expresiones de política y diseño institucional. Las políticas de exportación, comercio e industria claramente tenían el rol de generar movilización hacia esas otras nuevas formas de producción. Por lo tanto, generaron importantes avances en la creación de un nuevo sistema arancelario con reducción generalizada de los aranceles, fundamentalmente sobre todo o para las exportaciones, y de la creación de un nuevo régimen de incentivos fiscales. Estos tenían un basamento en la eficiencia, la democratización de la propiedad y la creación de empleo y el uso de los recursos nacionales. Hay una eliminación de los impuestos a las exportaciones de productos no tradicionales destinados a los nuevos mercados y el impuesto al diferencial cambiario. También tenemos una importante reestructuración en el Consejo Nacional de Inversiones a nivel país, que va a incluir la excepción del 100% del impuesto de la renta. Eso es muy importante, generar en las actividades la excepción de impuestos de importaciones de los insumos utilizados en dichas actividades y el beneficio al sistema de tráfico de perfeccionamiento. Esto lo que quiere decir es prácticamente una generación de incentivos y de eliminación de restricciones para la generación y el acondicionamiento de un nuevo sector productivo a nivel nacional. Esto claramente tiene que tener un impacto en la política agrícola, que a su vez se generaron nuevos incentivos en la producción agropecuaria de exportaciones, tanto de cultivos no tradicionales, por ejemplo, la piña, los jugos cítricos, nueces como la macadamia o el marañón, pero también la revisión del sistema de los incentivos y el control de precios para aproximar los precios agropecuarios domésticos a los internacionales. Y esto es muy importante porque significa una reconfiguración del sector agrícola no tradicional insertándose en los mercados internacionales. Esto a su vez tuvo una repercusión en el diseño de la política institucional, en específico del Consejo Nacional de Producción, con el objetivo de reformarle para reducir pérdidas y transformar su dinámica de aglutinador del mercado interno a generar condiciones para esos nuevos productos de orden no tradicional. Es importante señalar que la política financiera tuvo importantes o generó importantes cambios en el orden cambiario. Esto, si bien es cierto, Costa Rica no equipara el colón con el dólar, sí hay devaluaciones de la moneda del colón frente al dólar, con el objetivo claro de buscar procesos de equiparación. El acceso a la banca privada, recordemos que Costa Rica había nacionalizado la banca desde 1949 y es este proceso de liberalización económica que replantea
esa nacionalización, pero también empieza a empoderar y a generar condiciones para el desarrollo de una banca internacional a nivel nacional. Respecto a la política del sector público, recordemos que Costa Rica había aprobado una ley de equilibrio financiero que también había sido uno de los puntos negociados con estas entidades supranacionales financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que Costa Rica fuera garante de dichos préstamos. Y esta ley de equilibrio financiero del sector público, de forma puntual, tenía la intención de aglutinar instrumentos institucionales para la reducción del déficit del sector público. En ese sentido, este paquete generó también importantes transformaciones a lo interno del sector público, pues hay una eliminación de las plazas vacantes a nivel de los presupuestos, se generan procesos de movilidad laboral de lo público a lo privado o de incentivar al funcionariado público a migrar al sector privado, y hay un pago del gobierno central a las instituciones que se han visto afectadas o se vieron afectadas por la crisis. En términos muy generales, esta ley de equilibrio financiero contó con un apoyo importante de las bancadas, tanto de Liberación Nacional como de la Unidad Social Cristiana en su momento, y presentó también un importante influjo de condiciones para el desarrollo posterior de ciertos procesos de desestructuración y de reforma estatal. Luego la reforma a la Corporación de Desarrollo, a CODESA, fue importante en términos de no solamente su planteamiento institucional y sus cambios normativos, sino también la misma concepción. Para dicha época, prácticamente en 1984, empieza un proceso de privatización de las distintas empresas que componen la corporación. Y también hay un replanteamiento de ese rol estatal sobre su papel dentro de la economía y su papel como productor. Eh, en términos muy generales, hay una política redistributiva bastante endeble en este proceso y que se ubica fundamentalmente en crear condiciones para la producción agrícola y la atención de una importante crisis que Costa Rica sufría en dicha época, que era el tema de la vivienda, sobre todo vivienda en los sectores vulnerabilizados. En términos generales, este primer programa de ajuste estructural tenía un alto componente de liberalización de la economía, de modificación de importaciones a exportaciones, pero también un proceso de desestructuración del aparato público, institucional y sobre todo empresarial público. No obstante, también generó distintas formas y generó instrumentos de orden financiero para poder generar condiciones a futuros procesos de inserción, sobre todo de los siguientes programas de ajuste estructural, que a la postre, sobre todo el programa de ajuste estructural 2, tiene un importante correlato con este programa de ajuste.
Por otro lado, el Programa de Ajuste Estructural 2 o PAE 2, que se aprueba en 1989 en la administración Arias Sánchez, en la primera administración de Óscar Arias, compone o se compone de 4 importantes áreas que a su vez generaron importantes transformaciones. Es como les mencioné, tanto en el PAE 1 como en el PAE 2 hay una clara linealidad de empezar de generar un proceso de transformación económica e institucional, y que claramente tiene sus procesos en una forma de delinear lo que se quería y lo que se debía de generar para que Costa Rica fuera garante de los préstamos de ajuste estructural. Cabe destacar que en algunos puntos del programa de ajuste estructural 2 hay el elemento de continuidad del programa de ajuste estructural 1 que no se lograron concretar. Y nótese que este proceso también tuvo un importante núcleo de discusión entre los partidos mayoritarios en el Congreso. Cabe destacar que el asunto entre el PLN, al menos entre la facción del PLN mayoritaria y en su generalidad el Partido Unidad Social Cristiana, no era una diferencia de fondo sobre los programas de ajuste estructural y en específico sobre este segundo programa de ajuste estructural, sino por el contrario de cuándo se aplicaba. Parte de la discusión en 1988, en 1989, durante la administración de Arias Sánchez, la discusión rondó o se generó a través de cuál era el momento oportuno para la aprobación de este ajuste estructural. Por un lado, la bancada del Partido de Unidad Social Cristiana, haciendo cálculo electoral, veía necesario que este programa no se aprobara durante la administración de Liberación Nacional. Y por otro lado, el Partido de Liberación Nacional, con la urgencia de aprobar este programa para poder satisfacer y poder ser garante del préstamo de ajuste estructural. En negociaciones dentro de la Asamblea Legislativa junto con el Ejecutivo se llegó a la conclusión, y en el proceso de negociación interna, Óscar Arias se dio a la aprobación en su último periodo y se comprometió a gastar lo menos posible estos recursos de los préstamos. Claramente para las elecciones de 1989 y 1990, en la cual fue electo Rafael Ángel Calderón Fournier, ya había un compromiso de Liberación Nacional por no generar un gasto sobre un gasto, digamos, del préstamo que había sido aprobado a partir de ese programa de ajuste estructural número 2, que como pueden observar, tiene, digamos, una relación con la anterior y se enfocó ahora ya, digamos, en términos del aspecto financiero, a la generación de mini devaluaciones del colón frente al dólar, con el objetivo de empezar a reducir tasas. Entonces hay una reducción de la protección arancelaria y sobre todo se crean los certificados de ahorro tributario, los CATs, que terminó siendo un importante núcleo de generación de procesos de corrupción al interno, sobre todo porque esos certificados de ahorro tributario eran destinados a un apoyo económico a la producción no tradicional en el país, pero que terminó generando fuertes componentes de un sector con la élite política y viceversa. Hay una exoneración de la renta a las importaciones. Este elemento es muy importante porque aquí ya se genera un proceso de transformación de nuestra estructura fiscal, que a la postre tiene un claro componente político y de clase, ¿verdad? El hecho de exonerar de un impuesto
a un núcleo fuerte de la exportación nacional, lo que genera es una no contribución al aparato estatal, so pena de generar mayores condiciones para su desarrollo. Respecto al tema de política agrícola, en este caso no fue tan pronunciado, sin embargo hay una eliminación en los subsidios al arroz, al maíz y al frijol, así como una reestructuración al interno del Consejo Nacional de la Producción. Nótese que aquí ya hay un cambio sustancial en la seguridad y la soberanía alimentaria del país de la época. La modificación de los subsidios al arroz, al maíz y a los frijoles, que en términos generales el arroz es el que queda posteriormente, mediante negociación, queda con subsidio. Lo cierto es que desmontamos y se desmontó a nivel de la institucionalidad pública dos importantes áreas de producción que se abastecía a nivel interno y que son de consumo prácticamente diario en un buen porcentaje de la población nacional. Esto también tuvo un correlato años después, pues al no existir condiciones para el desarrollo del arroz, del maíz, sobre todo los frijoles, la excusa fue perfecta para el tema de proponer importación de estos productos a nivel nacional y claramente beneficiar a un sector de importadores de insumos agrícolas al país. Hay una liberalización de importaciones de granos básicos. Esto es peligroso y bueno, para el momento era un elemento que se debía de cumplir, pero es peligroso en contextos actuales donde se hace necesario que la seguridad alimentaria y la soberanía sobre lo que se produce en territorio nacional sean elementos necesarios para satisfacer el mercado interno. En aquel momento la discusión pasaba por otros puntos y pues claramente tenía una repercusión sobre lo que después se generó en términos de las importaciones, tanto del maíz, del frijol y en menor medida del arroz. En términos de la política financiera, el mantenimiento de los tipos de interés reales en valores positivos, con limitación al crédito, y sobre todo la reducción de la cartera de préstamos vencidos de la banca pública son algunos de los elementos fundamentales que se generaron en términos de política financiera. Esto claramente empezaba a propiciar condiciones para la apertura del sector bancario en Costa Rica, sobre todo generando controles previos a su instauración. Respecto a la política del sector público, hay un aumento del ahorro público, por lo tanto hay una limitación de la inversión pública, lo cual tiene repercusiones directas sobre programas sociales, programas educativos, programas de vivienda, y sobre todo ya un ideario de lo que debía ser el rol estatal en los próximos años, ¿no? Una limitación y un núcleo central del ahorro. Hay un discurso bastante fuerte que ha sido sostenido durante los últimos 40 años que tiene que ver con el tema de generar procesos de recorte y de austeridad, tanto fiscal como presupuestaria, so pena de los impactos que puede tener en ciertos programas y en ciertos recursos del Estado costarricense y en ciertos elementos de atención del interés general. Hay una elevación de determinados impuestos y de tarifas de servicios públicos. Esto ya era consistente en la administración Monge y se profundiza con la administración Arias. Y sobre todo, hay una reducción gradual de subsidios y de transferencias, fundamentalmente al Recope y al Incofer. Esto, sobre todo para el Incofer, es un punto central porque para 1994 ya hay prácticamente una desestructuración del Instituto de Ferrocarriles y que termina con su cierre en la administración Figueres Olsen. El elemento va a ser perjudicial porque mientras en el resto de países, sobre todo sudamericanos y demás, se mantiene el uso de los servicios públicos del tren,
Hoy día Costa Rica presenta importantes rezagos en este elemento a causa de la decisión política que se tomó en la administración Figueres con un claro interés gremial de sectores importadores y de sectores transportistas privados. La orientación de la inversión pública hacia programas de apoyo a actividades agrícolas e industriales se ve reducida y hay una continuación del proceso de privatización de CODESA. Es importante reseñar que CODESA termina prácticamente desestructurándose a inicios de 1994 y que empezó en 1984 y que todas las distintas empresas que le componían fueron desmembrándose poco a poco, algunas bajo licitación, otras bajo procesos de privatización, otras bajo procesos de venta, pero siempre con distintas figuras que al final tienen un resultado, la desaparición de CODESA como importante núcleo de desarrollo empresarial público. Por último, el programa de ajuste estructural número 3, en 1995, después de una importante intervención del Banco Mundial por los desacuerdos entre las bancadas de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, así como del Ejecutivo, se aprueba ya el último programa de ajuste estructural que tenía un componente bastante importante en términos ya de privatización y de instauración de un modelo económico, fiscal y de comercio exterior que tenía como premisas básicas la apertura comercial y la liberalización y privatización del el empresariado público costarricense y que termina concretándose en primera instancia la política de privatizaciones y de fomento de iniciativa privada. Lo que viene a generar es un proceso iniciado durante la administración Monge de generar condiciones para la atracción de inversión extranjera directa en el país, y que esto ya abre otro periodo del proceso de neoliberalización de Costa Rica. No obstante, es importante señalar que hay una reforma general o se buscan reformas generales a la ley de concesión de obra pública, sobre todo en el tema de control y de fiscalización. En este caso ya no debería o ya no se realizaba bajo la figura del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, sino esto debía de ser tercerizado, debía de pasar a otro estadio del sector privado, generándose un negocio o generándose negocios internos dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que termina decantándose en procesos de corrupción posteriormente. Luego el tema hay una ley de democratización económica del sector público, así como importantes reformas o búsqueda de reformas al Instituto Costarricense de Electricidad y al Ministerio de Educación, que esto es muy importante señalarlo, porque va a ser un eje movilizador para el periodo de 1994 y 1998. Respecto a la política de empleo público y de pensiones, hay una implementación de un nuevo programa de movilidad laboral de trabajadores públicos mediante el tema de retiros voluntarios o de jubilaciones anticipadas. Claramente eso tiene un enfoque de reducción del tamaño del Estado, pero también genera procesos de desvirtualidad de la concepción de empleo y sobre todo la concepción de empleo público. Acá ya se empieza a notar un amplio recelo de este sector económico por todo aquel elemento público y de generación de inversión social. Hay un proceso de privatización de empresas y de servicios públicos o al menos de propuestas que a la postre buscaban reducir el empleo público. El desarrollo de programas de trabajadores desplazados, formación y la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje. Hay una reforma, y con esto es muy importante porque prácticamente es un elemento de rediseño institucional a la Caja Costarricense del Seguro Social,
que va a decantar con asumir la rectoría de salud al Ministerio de Salud, pero la atención general en el territorio nacional va a caer en manos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay una reconfiguración de los niveles de atención y también un proceso de reforma administrativa que es inconcluso y que en investigaciones posteriores da cuenta de importantes errores que se cometieron en este proceso que tuvieron implicaciones directas en la seguridad social y a nivel de la institucionalidad pública en la caja como tal. Y pues claramente la ley de pensiones complementarias y la ley de pensiones del magisterio genera procesos de movilización, pues hay un importante recorte al tema de pensiones, una transformación de la edad de pensiones y sobre todo una transformación de las garantías en términos generales del derecho a la pensión dentro de esta ley, dentro de esta reforma. Que genera, como ya les mencioné, importantes movilizaciones en 1994, después de varias décadas y de varios años donde el tema de movilizaciones había sido reducido a pequeños núcleos. La política fiscal, hay una reforma al sistema presupuestario y administración tributaria y hay una ampliación de la base tributaria por medio de la aprobación e implementación de la Ley de Justicia Tributaria. El tema de liberalización financiera, ya hay una apertura de mercado cambiario de seguros, permitiendo la participación de compañías privadas, es decir, hay una apertura de la banca privada, precisamente como corolario de las acciones que desarrolló el Partido de Liberación Nacional, que otrora había sido uno de las importantes banderas que enarboló dicho partido, sobre todo el tema de que su caudillo, su principal caudillo, José Figueres Ferrer, había nacionalizado la banca, había generado la nacionalización de la banca en 1949. Por otro lado, hay una nueva reforma al sistema financiero basado en un mayor poder de la Auditoría General de las Entidades Financieras. Acá ya se busca la generación y dinámicas de control, lo que hoy podríamos llamar superintendencias, para generar medidas básicas y de regulación de los mercados, en este caso de la regulación de la banca. Una mayor limitación del crédito subsidiado a bonos comerciales del Estado. Hay un acceso al crédito del crédito que genera el Banco Central de Costa Rica para entidades financieras no bancarias en caso de liquidez transitoria. Es decir, ya aquí hay una apropiación del sistema no público y no bancario, en este caso cooperativas, asociaciones solidaristas y empresas, ciertos grupos empresariales financieros, para ser garantes de crédito dentro del banco central. Este elemento hasta cierto punto genera una protección desde el espectro público al espectro privado. Hay una libre captación de recursos a plazo por parte de los bancos privados y una reducción de los encajes bancarios. Esto toda vez propicia una ampliación de las operaciones del mercado abierto y lleva a procesos de modernización interna a los bancos comerciales del Estado. Por otro lado, una política de comercio exterior que genera una reforma de administración de las aduanas. Claramente esto ya venía siendo patente durante los anteriores años y durante los programas de ajuste estructural 1 y 2 con la exoneración de impuestos, pero también con la reducción de los aranceles. Sobre todo al tema de las exportaciones y al tema de las importaciones de materiales necesarios para la producción interna. Y en términos generales, la política social pasa a ser obviamente un eje de compensación de todo el desplazamiento y de desempoderamiento que se genera en los mercados, donde el aumento de la pobreza, pero sobre todo de la estructuración de nuevas formas de vulnerabilidades
empieza a ser patente toda vez que la inversión pública del Estado queda reducida a núcleos bastante bajos. En términos generales, estos tres programas de ajuste estructural se resumen en importantes procesos de liberalización, de reforma al Estado, de reforma de los mercados y de privatización del sector público empresarial. Los tres programas, perdón, condensan ya una lógica de desregulación del Estado, pero también de procesos de regulación del Estado para el mercado. Un achicamiento de ciertos programas de generación del Estado, sobre todo en términos de el modelo económico en la generación de exoneraciones, de incentivos, de subsidios, y una transformación interna de la materia productiva costarricense y un desplazamiento de las importaciones para la industrialización a importaciones para la exportación. Costa Rica, tanto para la época como para el día de hoy, sigue siendo un país con bajo valor agregado en la cadena de producción general a nivel mundial. Y eso se debe principalmente a que no logra generar procesos propios en los cuales aumente el valor agregado de lo que exporta respecto a lo que importa. Este elemento ha sido consistente y es un problema propio ya del modelo económico que hoy día tenemos, pero que para la fecha, para el periodo de 1985 y 1995, generó importantes cambios en el rediseño económico y productivo a nivel nacional. La liberalización del sector exterior del país obviamente desmantela todo el tema de protección interna a los mercados, pero también de protección a la producción nacional. Y como parte de esto y como mención que realizaba el tema de tanto del maíz, de los frijoles sobre todo, generó importantes movilizaciones y desplazamientos del sector productivo al desempleo, lo que a su vez también generó procesos de desmovilización territorial a lo interno del país. Hay una nueva forma de integración. El mercado común centroamericano fue una de las principales críticas que se generó en la década de los 80. Y la necesidad de ampliar las fronteras del multilateralismo, pero también de otros mercados, fueron los puntos medulares en este proceso de liberalización. El proceso de privatización del sector público fue paulatino. En algunos casos, por ejemplo, con el Banco Anglo Costarricense, con el Incofer, sin embargo, con Codesa fue bastante agresivo, sobre todo por el hecho de tener una empresa de orden nacional pública produciendo industria. Este elemento claramente contradice todo el modelo de reforma neoliberal que sucedió al país. Es importante reseñar que Costa Rica generó procesos graduales de reforma neoliberal. No fue una reforma tan violenta, si se quiere, como en Argentina o como en el mismo México, que posteriormente generó procesos de crisis interna, sino que fue paulatino y fue también mediado por un núcleo aún de la élite política que observaba a este modelo con bastante recelo, pero también con una reserva de institucionalidad. Hasta el día de hoy, esa reserva de institucionalidad sigue siendo frente a procesos de privatización, de liberalización, de tercerización y de desmantelamiento del sector público, que posteriormente vamos a estar analizando y profundizando. Sin embargo, lo más importante de dicha década y de dicho proceso, tanto de los 80s como de los 90s, es que genera y propicia las condiciones para la inserción ya de un nuevo modelo. Esta primera parte de la estrategia de liberalización de orden neoliberal en el país tuvo y tiene hoy en día distintas formas y correlatos de expresión. Lo que no podemos, y es un llamado de atención general al análisis politológico, es reducir el tema de transformación del modelo económico
a asignarle al Estado costarricense una categoría de neoliberal. Es cierto que hay procesos de neoliberalización en ciertos espectros y ciertos elementos de la institucionalidad pública y de la economía, y hay otros tipos de procesos que componen esta estrategia. Lo cierto es que Costa Rica avanza gradualmente y avanzó gradualmente a este modelo y generó institucionalidad pública híbrida entre procesos de concentración de poder desde y en lo público a procesos de liberalización y de apertura en lo privado. Desde este momento, desde 1995, se empieza un ataque consistente contra todo aquello que suene y que tenga una noción de fortalecimiento de lo público, y por el contrario, hay una peligrosa que se genera principalmente de las élites económicas, un peligroso direccionamiento por tensar esta relación público-privado y llevarla a espacios de análisis bastante simplistas respecto a su relacionamiento. Es claro que las élites se reconfiguran a nivel nacional. Las transformaciones a lo interno de los partidos políticos también se dan, si bien es cierto, la Unidad Social Cristiana se mantiene muchísimo más apegada a este proceso de transformación económica. Por su parte, el Partido Liberación Nacional tiene importantes pugnas internas que devienen en rupturas del partido, sobre todo por la concepción de modelo que se tiene. La última vanguardia, si se quiere, de Liberación Nacional de carácter socialdemócrata empieza pugnas directas sobre un sector que cada vez adopta de forma importante no solo el discurso, sino las propuestas que se enarbolan desde los procesos de apertura comercial, de liberalización y de privatización, eh, como parte de lo que va a ser una transformación a lo interno de dicho partido. No sin antes mencionar que esto también se genera en un contexto de bipartidismo que propicia este tipo de acuerdos y de negociaciones a espaldas de lo que es la participación ciudadana dentro de dichos espacios. Fundamentalmente la oposición empieza a consolidarse en el 94 y se externaliza en el 98 con las movilizaciones contra el combo de Lice. Hay un proceso también de desmovilización de la oposición de la izquierda costarricense, fundamentalmente posterior a la ruptura del Partido Vanguardia Popular y su división entre Vanguardia Popular y el Partido del Pueblo, o Partido Pueblo Unido, que termina decantándose en la división de los dos importantes líderes del partido de aquel momento. Esto también tiene sus implicaciones a nivel internacional, pues obviamente hay una caída del muro de Berlín de por medio y una transformación interna de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que también tiene una desintegración en términos de lo que se emanaba de aquel país, con implicaciones en el direccionamiento político interno a nivel nacional. Y obviamente este proceso de transformación institucional se da en un contexto de debilidad también de los partidos de izquierda, que comúnmente eran quienes se oponían y comúnmente generaban otras formas de comprender estos procesos y de oposición, sobre todo a aquellas propuestas, aquellas políticas que tenían mayor impacto en los sectores empobrecidos, vulnerabilizados, y sobre todo en aquel proceso que desestructuraba el andamiaje público institucional costarricense, que a la postre termina siendo uno de los más golpeados durante esta década. En términos generales, esto es el componente de transformación, de ajuste estructural, que vamos a estarlo analizando posteriormente en un análisis de trayectorias, cómo se ha comportado en los últimos 30, 40 años, pero también cuál es su raíz y cuál es el fundamento que sostiene
dicho proceso de neoliberalización, no solo en Costa Rica, sino en América Latina. Muchas gracias.